Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar y dar nuestras predicciones a los partidos de la 13ª fecha de la segunda etapa de la Liga Pro, que se puso mucho más al rojo vivo. Nada está dicho todavía, cualquier cosa puede pasar en estas últimas 3 fechas. Ya falta poquito nomás para saber quién será el segundo finalista. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Así quedó la tabla de posiciones luego de haberse disputado la fecha 12, en donde Aucas se mantiene como puntero, pero ya hay una corta distancia con el segundo, que es Católica, con 23 puntos. Asimismo, Independiente con 23, Emelec se quedó con 21 puntos, Barcelona y Liga de Quito con 20 puntos. Después tenemos a Deportivo Cuenca y Técnico Universitario con 16 puntos. Tenemos a 4 equipos: Guayaquil City, Orense, Cumbayá y Delfín con 13 puntos, Muchurruna y Gualaceo con 11, 9 de octubre con 10 y Macará con 8. Y así va quedando la tabla acumulada, en donde la Católica es el nuevo puntero en la acumulada con 52 puntos. Asimismo está Aucas con 52, seguido de Barcelona con 50. Y en los últimos puestos tenemos a Macará con 21 puntos, 9 de octubre con 19, que prácticamente 9 de octubre se convierte en uno de los prácticamente descendidos. Y bueno, hay que esperar, igualmente todo está, cualquier cosa puede suceder. Está increíble, como saben pueden pausar el video para ver en qué posición se encuentra tu respectivo equipo. El partido inicial en esta 13ª fecha será el de Delfín versus Liga de Quito, el viernes 7 de octubre en el Estadio Hokkay a las 19 horas. Delfín viene de empatar como visitante ante Orense. El cuadro manabita no pudo llevarse la victoria ya que le amargaron el resultado. En un buen partido los visitantes se hicieron fuertes hasta que pudieron abrir el marcador, a pesar de que el rival había complicado. Sin embargo, todo iba a cambiar cuando se quedaron con uno menos, ya que el rival se fue con todo y provocaron un penal sobre el final que iba a ejecutar su ex jugador Robert Burbano, por lo que les complicaron el encuentro. Por otro lado, Liga de Quito viene de empatar como visitante ante 9 de octubre. El cuadro albo virtualmente se queda fuera de la pelea por la etapa en un partido entretenido, pero a la vez demasiado polémico con el arbitraje, donde el perjudicado fue Liga de Quito. A pesar de que lograron anotar 2 goles en la primera parte y eran superiores, todo indicaba que sería triunfo sin complicaciones. Sin embargo, para el complemento llegaba el terror cuando le expulsaron a un jugador que en mi opinión no era para tarjeta. Tengo un problema. Después le expulsaron a Subeldía otra vez. Bueno, tengo 2 problemas. Y por último, Piovi también se fue expulsado por una grosera entrada. Bueno, tengo muchos problemas. De paso les pitan un penal insólito a los últimos minutos, y por si fuera poco les empataron el partido en el final del encuentro tras un error fatal de Domínguez. Y se queda con poquísimas chances de ganar la etapa. Una catástrofe para los albos. Considero que será un lindo encuentro, entretenido, pero ninguno me genera confianza de que puedan ganar, por lo que mi pronóstico para este partido es un empate. Continuamos con la triple jornada del día sábado 8 de octubre a las 13 horas en el estadio Rumiñahui. Supongo que ahí es donde van a jugar, porque el Olímpico Atahualpa creo que está prestado para conciertos. Se verán las caras Cumbayá versus Universidad Católica. Cumbayá viene de empatar como local ante Aucas. El conjunto capitalino se la puso complicada al puntero. En un partido sumamente jodido para los locales, se aferraron a jugar, a defender y mantener el arco en cero, y lo hicieron de buena manera, ya que el rival no pudo ante la muralla defensiva de Cumbayá. A pesar de que los visitantes fueron superiores y dominaron, se quedaron con el empate. Por otro lado, Universidad Católica viene de conseguir un triunfo como visitante ante Gualaceo. El trencito azul sumó 3 puntazos y de a poco también mete presión al puntero. En un partido entretenido y donde se vieron sorprendidos por el rival en un par de ocasiones peligrosas. Sin embargo, supieron aprovechar la superioridad numérica de tener un hombre más en cancha y terminaron anotando el gol de la victoria antes de finalizar la primera parte. Considero que será un buen partido que puede complicar a la Châteauleigh, que sigue vivo en la etapa, pero creo que no tendrán problemas, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Universidad Católica. A las 13 horas en el estadio Bellavista se disputará el partido de Macará versus 9 de octubre. Macará viene de caer derrotado como visitante ante Independiente. El conjunto ambateño sigue en el fondo del descenso y no logró el resultado esperado. Si bien es cierto, aguantaron el marcador en cero en todo el partido y tuvieron oportunidades de peligro, no fue suficiente, ya que cuando todo indicaba que culminaría en empate, les pitaron un penal sobre el final, por lo que cayeron derrotados. ¡Ay, arrecho, hijo de puta! Por otro lado, el 9 de octubre viene de empatar como local ante Liga de Quito. El Super 9 prácticamente se convierte en el primer descendido tras este empate, en un partido polémico a más no poder. Si bien es cierto, empezaron perdiendo en el primer tiempo tras verse superados por completo. Sin embargo, aprovecharon la superioridad enorme que tenían sobre el rival con 2 hombres más en cancha, hasta que lograron igualar el marcador en los últimos minutos. Uno de penal muy cuestionado y otro tras un error del portero visitante. Considero que este partido, de los probables descendidos, por así decirlo,
será para ver quién es el menos malo lastimosamente, pero me la juego por los locales, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Macará. 18 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar se enfrentarán Deportivo Cuenca versus Barcelona. Deportivo Cuenca viene de caer derrotado como visitante ante Técnico Universitario. El equipo morlaco viene de 2 derrotas consecutivas en un partido muy bueno de ida y vuelta por momentos. No pudieron obtener un buen resultado a pesar de que el rival los complicó, aguantaron al marcador en 0, sin embargo todo iba a cambiar para el Cuenquita cuando les expulsaron a 2 jugadores y les pitaron un penal en el último minuto del partido, por lo que terminaron perdiendo por la mínima diferencia. Por otro lado, Barcelona viene de empatar como visitante ante Guayaquil City. El cuadro torero se aleja de la mínima posibilidad de campeonar directo tras este empate que no le sirve de mucho. En un partido entretenido con muchas emociones, los canarios no pudieron romper el empate ya que el rival les marcó desde los primeros minutos, pero los locales reaccionaron minutos después anotando el empate y aunque hubieron muchas emociones e intenso el encuentro obviamente, no lograron darle vuelta al marcador. ¡Ya valió madres! Considero que será un enorme partido con muchas emociones, pero el ídolo no me convence del todo y el Cuenca es duro de local, pero no viene bien tampoco, por lo que mi pronóstico para este partido es un empate. Seguimos con la triple jornada del día domingo 9 de octubre a las 13 horas en el estadio Cristian Benítez. Se verán las caras Guayaquil City versus Gualaceo. Guayaquil City viene de empatar como visitante ante Barcelona. El equipo de la ciudad, como siempre, amargándole la vida a un equipo del astillero. Esta vez no se la puso sencillo a los toreros, si bien es cierto se pusieron arriba en el marcador tras un gran gol en los primeros minutos del partido. Sin embargo, el rival les empató minutos después. Aún así, no permitieron que el rival marque, por lo que se dividieron los puntos. ¿Acaso no lo viste venir? Por otro lado, Gualaceo viene de caer derrotado como local ante Universidad Católica. El equipo azuayo se quedó con un mal sabor de boca tras no conseguir un resultado positivo como local. A pesar de que tuvieron muchas oportunidades para abrir el marcador, a pesar de quedarse con un hombre menos, siguieron insistiendo en anotar y complicar a los visitantes. Sin embargo, la superioridad se veía venir y el rival abrió el marcador, por lo que se les hizo complejo igualar el partido. Considero que será un partido normalito, pero Gualaceo no viene bien y lo veo mejor al City, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Guayaquil City. A las 15 horas con 30 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda se enfrentarán Aucas versus Muchugruna. Aucas viene de empatar como visitante ante Cumbayá. El puntero del campeonato perdió la gran oportunidad de casi sentenciar la etapa. Sin embargo, se enfrentó a un rival que no se la puso nada fácil, ya que jugó a defender. A pesar de que demostraron ser superiores y dominantes, no lograron abrir el marcador y de paso les expulsaron a un jugador sobre el final, por lo que se mantiene como puntero e igual se perfilan como los grandes favoritos, pero le acortaron distancia, así que nada está dicho. A ver, ¿qué pasó? Por otro lado, Muchugruna viene de empatar como local ante Emelec. El Ponchito frenó sus aspiraciones de ir a un torneo internacional en un partido pobre, muy triste el encuentro, y por ahí intentaron generar peligro. A pesar de que el rival tuvo la posesión, ninguno logró abrir el marcador y no se hicieron daño, por lo que el Ponchito se quedó con 30 puntos en la acumulada. Considero que será un partido decisivo para el Auquitas, dependen de ellos mismos y aunque el Ponchito los puede amargar de locales, son muy fuertes, por lo que no tendrán inconvenientes, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Aucas. A las 18 horas en el estadio Reales Tamarindo, tengo entendido que ahí jugarán, o no sé muy bien, se disputará el partido de Emelec versus Orense. Emelec viene de empatar como visitante ante Muchugruna. El conjunto millonario ahora sí yo creo que ya no da para más, ya es definitivo y en teoría se bajó de la pelea. Teniendo mínimas chances de hacerlo, mandaron todo a la basura. Un partido más lamentable en donde no hay idea de juego horrible, jugadores sin ganas. Rescalvo se mantiene de técnico, ¿qué más debe de pasar para que se vaya? Es de no creerse, en un partido muy pobre, sin tantas ocasiones creadas, es un sufrimiento ver este Emelec de Rescalvo, ya que no lograron abrir el marcador y teniendo la chance de sumar en la acumulada para disputar un cupo a Libertadores, no ganan y nos quedamos sin pan ni pedazos. ¡Desahuévate, carajo! ¿Cómo quieres que te lo diga? Una temporada horrible. Por otro lado, Orense viene de empatar como local ante Delfín. El conjunto machaleño rescató un punto en un partido bravo en donde tuvieron ocasiones, pero sin tanto peligro. Si bien es cierto el rival les marcó primero, en los minutos finales iban a atacar con todo tras tener un hombre más en cancha, por lo que ocasionaron un penal a su favor y terminaron sellando el tanto de la igualdad, evitando la derrota. Considero que será un buen partido, pero ya creo que ninguno se juega nada. Por ahí Emelec asegurar 100% el cupo a Sudamericana, pero ni eso, pare de contar. Y aún así, este equipo no me convence en lo absoluto, por lo que mi pronóstico para este partido es un empate.
Y finalizamos el lunes 10 de octubre a las 19 horas en el estadio Independiente del Valle por la última jornada de la fecha 13. Independiente versus Técnico Universitario. Independiente viene de conseguir un enorme triunfo como local ante Macará, el cuadro rayado que el día sábado se proclamó nuevamente campeón de la Copa Sudamericana. Que por cierto, muchas felicidades a Independiente y a toda su hinchada por este nuevo título internacional. Han hecho un trabajo espectacular desde hace años y se lo merecen más que nadie. Mis respetos para los del Valle. Pero bueno, Independiente hizo respetar su localía en un partido para nada fácil, ya que se les complicó en todo el encuentro y no hallaban la manera de abrir el marcador. Sin embargo, justo en los minutos de reposición, el árbitro sancionó un penal a favor de los locales que se iba a convertir en gol, logrando una victoria de suma importancia para meterle presión al puntero. Por otro lado, Técnico Universitario viene de conseguir un triunfazo como local ante Deportivo Cuenca. El rodillo rojo logró una victoria agónica y se aferra a quedarse en primera división. En un partido con emociones y donde no lograron abrir el marcador, ya que el rival también hizo lo suyo. Sin embargo, todo iba a ser a favor de los locales cuando les pitaron un penal que sería convertido en gol a sí mismo, sumando 3 puntazos de oro en el último minuto del partido. Considero que los del Valle vienen sumamente motivadísimos tras ser campeones y seguramente querrán ir por el ansioso triplete. De paso juegan de local donde son más fuertes, por lo que mi pronóstico para este partido es una victoria para Independiente. Y aquí está mi tabla de predicciones tras disputarse la 12ª jornada, en donde tuve 4 aciertos y 4 fallos. Acerté en los partidos de Independiente, Católica, Orense y Técnico Universitario, y fallé en los de Liga, Emelec, Aucas y Barcelona. Como siempre, para el siguiente video les traeré asimismo mi tabla de pronósticos de la 13ª fecha para ver qué tal me fue en esos partidos. Como pudieron ver al inicio del video, aquí están nuevamente todos los partidos con sus respectivas fechas, en donde van a haber partidos muy buenos e interesantes como el de Delfín vs Liga de Quito, Macará vs 9 de octubre, que son los que están descendidos por el momento, el de Deportivo Cuenca vs Barcelona, Aucas vs Muchurruna me llama mucho la atención, asimismo el Independiente vs Técnico Universitario. Entonces será una fecha muy increíble, como todas las demás. Está al rojo vivo, de verdad, no se pierdan ningún partido porque todos están espectaculares. Y esas fueron mis predicciones para esta 13ª fecha de la Liga Pro. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios cuáles serán tus predicciones para estos partidos. Los estaré leyendo a todos. No olvides que si te gustó este video, puedes dejar tu buen like y suscribirte al canal para seguir haciendo más análisis y pronósticos a las siguientes fechas del campeonato ecuatoriano que está por terminar. Muchas gracias por quedarte hasta el final y sin más que agregar, nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao!